Bienvenidos, a nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director de esta empresa, les damos la bienvenida a todos ustedes y a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a iniciar con el curso Elaboración de la Contabilidad, cumpliendo con obligaciones fiscales y financieras, primera parte. Tengo el gusto de presentarles rápidamente, voy a leer un breve currículum del maestro en impuestos Jaime Alberto Flores Sandoval. Es contador público, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos, diplomado en Proyectos de Inversión, Organización de Estados Americanos, diplomado en Impuestos por diversas instituciones, doctorando en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Se ha desarrollado como consultor en materia fiscal, contable, financiera y legal durante más de 20 años en la iniciativa privada y en el sector público. Socio fundador de CADEM Consultores SC de 1995 a la fecha, expositor en diversas instituciones en temas fiscales y financieros. Además es cotitular del programa Conciencia Fiscal todos los martes a las 9 de la mañana a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Bienvenido, maestro. Gracias. Y antes de iniciar nada más unos detalles, les voy a pedir por favor que si van a hacer alguna pregunta durante el evento, que hagan uso del micrófono, esto para que las personas que nos ven a distancia tengan la oportunidad de escuchar sus preguntas, por favor, ¿ok? Damos inicio, adelante. Bien, pues buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar, muchos contadores, ¿verdad? Me imagino, ¿todos contadores? Sí, ya todos listos para la reforma del envío de información a las autoridades para el mes de julio, ¿no? Bueno, pues bien, vamos a comenzar precisamente, yo creo que es uno de los temas que nos ocupa. ¿Qué es lo que tenemos que mandar a las autoridades a partir del mes de octubre? Por la información que corre en este mes de julio, que es una preocupación que imagino tenemos todos. Sin embargo, bueno, ya hemos dado varias veces el curso, ya lo hemos manejado en distintas entidades de la República. Y una preocupación constante que nos hemos encontrado es el hecho de que todos estamos muy preocupados de cómo vamos a mandar la información, de cuáles van a ser los medios, cuáles van a ser los formatos e incluso cómo se va a generar la información contable. Pero una constante que nos hemos encontrado en todos estos eventos es el hecho de que más allá de preocuparnos cómo tenemos que mandar la información, yo creo que tendríamos que estar preocupados en qué vamos a enviar de información. Y es lo primero que tendríamos que analizar y poco se está analizando eso, ¿no? Estamos preocupados porque si el formato va a ser XML, por cómo vamos a extraer los datos de los comprobantes fiscales para poderlos migrar a nuestros sistemas de contabilidad y después cómo los vamos a subir a la página, que si el catálogo de cuentas se va a convertir, que si las pólizas también son en XML, todo ese tipo de conceptos, y dejamos mucho de lado la parte de la información que realmente tendríamos que estar preocupados. Y entonces el enfoque que le hemos dado a este taller en el tiempo que lo hemos estado impartiendo ha sido básicamente a hacer un recuento de ciertos conceptos que entendemos son básicos para nosotros que somos contadores y que tendríamos que estar en pleno conocimiento de ellos y que de repente se nos olvidan o parece olvidársenos en la práctica cotidiana que tenemos de estar haciendo contabilidad. Sí, y entonces yo creo que eso tendría que ocuparnos más que la parte de cómo vamos a enviar la información. ¿Por qué? Porque finalmente la información va a ser en XML, eso ya es un hecho, tiene que ser así porque es el lenguaje en términos informáticos que se va a manejar para que tanto la autoridad como nosotros nos estemos comunicando. Vamos a mandar balances en XML, catálogo de cuentas, y cuando lo requiera la autoridad también tendremos que mandarle pólizas. Tendremos que mandarle pólizas que además deben tener un detalle muy amplio en cuanto a la estructura de las mismas, porque tenemos que mandarle pólizas que contemplen el folio fiscal que tienen los comprobantes completito, es decir, que cada que capturemos una póliza y esa póliza esté vinculada a un comprobante fiscal, tendremos que reproducir ahí, identificar la póliza con el folio fiscal del comprobante. ¿Cuántos caracteres tiene un comprobante fiscal? Tiene 32, entonces imagínense capturar a mano 32 caracteres por cada póliza que hacemos. Imagínense también que tenemos que ponerle la unidad de medida, la cantidad, la descripción del bien o del servicio, la fecha del comprobante fiscal, la fecha de la póliza, y tendremos que ponerle en general si también tiene una fecha de una forma de pago, si le pagamos con tarjeta, con cheque, con transferencia, si hicimos el pago en una sola exhibición o si pagamos en parcialidades, y todos esos datos reproducirlos en una póliza. Entonces, evidentemente lo que ocurre es que pues, manualmente es imposible hacer una contabilidad. Imagínense capturar manualmente un reembolso de fondo fijo.
O sea, la póliza más barata de nuestra empresa, pero es la que tiene más comprobantes, hacerla de forma manual. O sea, prácticamente el concepto se convierte en un concepto que es imposible en términos reales. Entonces lo que va a pasar con la contabilidad es que se va a convertir en un concepto automático, en donde los XML de los comprobantes fiscales tendrán que ingresar prácticamente de forma automática a nuestros sistemas de contabilidad, donde previamente le tendremos que haber alimentado un catálogo de cuentas y ciertos parámetros para que esto se registre automáticamente, cargo a esto y abono a esto. O sea, no hay forma de que lo hagamos manualmente. De hecho, si ustedes evalúan la alternativa que tengan ahorita de paquetería contable, si es que lo tienen alguna de las comerciales, se darán cuenta que lo que ya están ofreciendo los paquetes comerciales es precisamente eso: pólizas inteligente, administración de documentos digitales o ADD que le han llamado algunos, y finalmente el concepto es ese, ¿no? El concepto es que la contabilidad prácticamente se haga de manera automática. El problema no es ese, el problema es que cuando mandemos información contable a las autoridades, pues evidentemente la autoridad, al contar con nuestras balanzas de comprobación, que de entrada es lo que nos están pidiendo, esas balanzas de comprobación van a ser objeto de compulsa con los comprobantes fiscales que las autoridades ya tienen inmediatamente cuando lo estamos generando. Bueno, inmediatamente o en 72 horas a más tardar tendrán esos comprobantes, los que emitimos, los que nos emitieron a nosotros, pero además van a tener la información que mes con mes presentamos a través del servicio de declaraciones y pagos. Pues son 3 elementos que van a estar compulsando, y donde si encuentra inconsistencia la autoridad, podrá requerirnos que enviemos nuevamente las balanzas de comprobación, o en su caso, y en el peor de los casos además, podrá requerirnos que mediante el inicio de facultades de comprobación, mediante esta nueva facultad, que son las revisiones electrónicas, nos pida que acreditemos ciertas características de nuestra información contable. Entonces, más importante que cómo lo vamos a mandar, eso es automático, eso lo va a generar un sistema contable. Lo más importante es qué le vamos a mandar. Entonces, vamos a hacer un recuento por principio de cuentas de algunas características de cómo tendríamos que hacer la contabilidad, porque una cuestión cotidiana, además en la generación de información financiera, es que nosotros nos hemos dedicado, digo, no en todos los casos, pero sí en una amplia mayoría de los casos, a hacer contabilidad única y exclusivamente para cumplir con obligaciones fiscales. ¿Sí? Entonces no me importa tanto si tengo controladas las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los ingresos, las ventas. Lo que me importa es que esa información me permita hacer una base para tomar decisiones y para pagar impuestos, nada más, pero no para todas las características que debiera servir la contabilidad. Entonces hay que partir ahorita del concepto fiscal, porque sí, evidentemente es algo que nos ocupa, y vamos a partir de las modificaciones que se dieron al Código Fiscal de la Federación para este año, artículos 28 y 30 del Código Fiscal, más la publicación del nuevo reglamento que tenemos en vigor a partir del mes de abril, en donde ya se dice qué es la contabilidad de una manera más amplia y cuáles son las características de los registros contables. Eso es un concepto que vamos a estar cubriendo, más las reglas que se acaban de publicar el viernes pasado, las reglas de resolución miscelánea referentes a cómo tenemos que enviar la información y qué tenemos que enviar, pero también le vamos a dar cierto énfasis, porque bueno, por eso es tan largo el taller, es un poquito más largo que lo que están ofreciendo en otros lados de contabilidad electrónica, porque también vamos a analizar algo que de repente se nos ha quedado un poco en el olvido, y que es la parte de las normas de información financiera. Cómo tendríamos que estar generando la información contable y cuáles son los parámetros de esta información para generarla en términos de normatividad contable, no en términos de legislación fiscal. Vamos a analizar también la parte financiera del concepto. Y precisamente en ese sentido, cuando hablamos de contabilidad, bueno, pues tendríamos que remitirnos un poco a los fundamentos del concepto, ¿no? Entonces vamos a partir incluso de ese concepto que tendríamos que conocer, que conocemos perfectamente, creo, de hecho, que es el concepto de contabilidad. Entonces vamos a partir de ese concepto. Entonces vamos a remontarnos a aquella primera clase que tuvimos de contabilidad hace muchos años o poquitos años. Se ve que son poquitos porque todos son muy jóvenes, ¿no? Son todos jóvenes. Entonces esa primera clase de contabilidad, donde teníamos aquella discusión respecto de si la contabilidad es una técnica o si la contabilidad es un arte, una ciencia, una cuestión de otro planeta, o qué es la contabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos decían de la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Sí, y vamos a ubicarnos en una definición que sea afín a todos, que sea común a todos, que es la que tenemos hoy día en las normas de información financiera, y que de hecho poco cambió de cuando eran los principios de contabilidad generalmente olvidados, ¿no? Entonces sigue siendo más o menos la misma, algunas adecuaciones, pero ¿qué dice esa definición? ¿Cómo parte la definición de contabilidad? La contabilidad es una técnica,
Decimos, es una técnica porque es un conjunto de métodos y procedimientos, ¿no? Y es la primera parte del concepto. ¿Y para qué sirve esa técnica? Para registrar. Es una técnica que sirve para registrar. ¿Qué registra esa técnica? Registra operaciones de una entidad económica, dice la definición. Y entonces esa primera parte nos va a ayudar mucho porque dice que es una técnica para registrar operaciones. Y precisamente cuando el Código Fiscal de la Federación y su reglamento ahora en el artículo 33 dice que tenemos que hacer uso de esa técnica, dice esa técnica servirá para determinar incluso en qué momento registramos las operaciones, los actos o actividades. Mezcla la parte de la definición de la contabilidad con una parte del mundo fiscal que son los actos y las actividades. Pero bueno, la primera parte es una técnica que sirve para registrar operaciones. ¿Y qué es una operación? Bueno, actos o actividades nos remite al mundo fiscal, nos remite a la ley del IVA y eso es otra cuestión. Pero cuando la contabilidad dice que es una técnica que sirve para registrar operaciones, ¿qué registra la contabilidad? ¿Qué entienden por operaciones? ¿Cómo qué idea les da esa palabrita de operaciones? O sea, que si no hay compraventa no registra la contabilidad. Digo, operaciones, dice la contabilidad es una técnica para registrar operaciones de una entidad económica. ¿Qué registramos en la contabilidad? No, sumas, restas, digo, son parte del procedimiento de cuantificación contable. Pero ¿qué registramos en la contabilidad? O si cargos y abonos es parte del método del procedimiento que utilizamos para el registro, cargos y abonos, ¿no? Hechos que han ocurrido. Transacciones. Entonces, la primera parte que dice la definición de contabilidad es que la contabilidad es una técnica que sirve para registrar operaciones. Y más adelante nos dice, y operaciones se consideran en primer término transacciones. Las transacciones económicas que realiza la entidad. Bueno, ¿y cómo qué nos suena eso de transacciones? ¿Cómo que será eso? Transacciones. ¿Cómo a qué le suena transacciones? Les va a sonar como acción tranza, pero no en ese ámbito. ¿Cómo a qué? No necesariamente de comercio, porque podría estar también de naturaleza civil. Movimientos de dinero. En una transacción, digo, para ubicarlo en el plano de sus elementos personales, ¿cuántos elementos personales intervienen o cuántas entidades económicas intervienen en una transacción? Dos o más, por lo menos dos. Entonces, cuando hay un intercambio entre dos entidades económicas, decimos existe una transacción, y precisamente como tú dices, una compra, una venta, te presto, me prestas, te pago, me pagas. Cuando interviene, o me das un servicio, cuando intervienen dos entidades económicas, entonces decimos existe una transacción. ¿Sí estamos de acuerdo en esta parte? Entonces, dice la contabilidad registra operaciones, y dentro de las operaciones, el primer grupo de operaciones son las transacciones económicas. Una interacción entre dos o más entidades económicas, a eso nos referimos con transacciones. Pero además de eso, ¿qué registra la contabilidad? Registra transacciones, intervienen dos entidades económicas, eso lo registra la contabilidad. Nada más eso registra. Operaciones internas. Bien, aquí propiamente la definición de contabilidad de la NIFA 1 dice, operaciones son además de esas transacciones, las transformaciones internas. Transformaciones internas. Oye, ¿qué es eso de transformaciones internas? Dice, bueno, vamos a verlos desde dos puntos de vista. Transformaciones internas de recursos y transformaciones internas de las fuentes de esos recursos. ¿Cuáles son los recursos de una entidad? ¿Cuáles son los recursos de una entidad? Los activos fijos. Nada más los activos fijos son. Los ingresos son recursos. Aquí todo lo vamos a ubicar en el plano de contabilidad lógica. Ese es el aspecto. ¿Cuáles son los recursos de la entidad? Material económico. ¿Dónde vemos los recursos humanos en un estado financiero? ¿Dónde se ven los recursos humanos? Tengo 20 personas, ¿se pueden ver en la contabilidad? Aquí estamos hablando nada más de cosas que se pueden ver en la contabilidad. ¿Cuáles son los recursos de la entidad que se pueden ver en un estado financiero? Los recursos son el capital.
Si pusiéramos una T, así como aquí, de este lado están los recursos. ¿Cuáles son? Los recursos son todos los activos, no los fijos, no los diferidos, no los circulantes. Son todos los activos, esos son los recursos de la entidad. Y del otro lado tenemos las fuentes de los recursos. ¿De dónde salió ese recurso que tenemos? Una de dos. O lo puse yo, o me lo financiaron de forma externa. O fue una fuente de financiamiento interna, o fue una fuente de financiamiento externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, lo segundo que registra la contabilidad como operación son las transformaciones internas de recursos o de sus fuentes. Oye, transformaciones internas de recursos. ¿Un recurso en qué se puede transformar sin que intervenga un ente externo? Porque si interviene un ente externo estaríamos hablando de una transacción. ¿Pero en qué se puede transformar un recurso de la entidad sin la intervención de un ente externo? La materia prima, de hecho ese es el origen de la contabilidad de costos, ¿no? La materia prima que se transforma en producto en proceso y luego se convierte en producto en producto terminado, es transformación de recursos. Hay que hacer un registro contable, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otra transformación de recursos se les ocurre? ¿En qué se transforma el activo fijo? Vía la depreciación. Se va convirtiendo en un gasto, ¿no? O la amortización, o la estimación para cuentas incobrables. Una cuenta por cobrar se va convirtiendo también en un gasto de manera paulatina. ¿Estamos de acuerdo? Transformación de recursos. Se me cae una computadora al piso, ¿hay transformación de recursos? Digo, normalmente, ¿no? ¿En qué se transforma? Se transforma en un gasto. ¿Hay que registrar esa transformación de recursos? Entonces dice, el siguiente concepto de operación es transformaciones de recursos y de sus fuentes. Y de las fuentes, ¿por qué? Decíamos, las fuentes son o fuentes externas, el pasivo, o fuentes internas, el capital. ¿Estamos de acuerdo? El capital, desde el punto de vista contable, hablando en términos de normas de información financiera, ¿cómo se divide? El capital contable, ¿cómo se divide de acuerdo a las normas de información financiera? ¿Mande? Contribuido y ganado. Contribuido y ganado, ¿estamos de acuerdo? Contribuido las aportaciones que sean al capital social y el ganado son las utilidades o las pérdidas que pudiera haber tenido la entidad. Entonces, al término de un ejercicio, termina el ejercicio el 31 de diciembre, coincide con el año de calendario y entonces dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, en los siguientes 4 meses posteriores al término del ejercicio, un mes después de que presentamos la declaración anual, habría que celebrar una sesión una asamblea de accionistas en donde demos a conocer los estados financieros de la entidad. Entonces vamos a conocer esos estados financieros. Y entonces determinamos que tenemos utilidad, y como tenemos utilidad, y para eso invertimos los socios, vamos a hacer una distribución de capital. Ahorita lo tenemos en utilidad de ejercicios anteriores. Decretamos dividendos en esta asamblea, y decimos esos dividendos se van a distribuir en el mes de agosto. ¿Hay que hacer algún asiento contable? Hay que del decreto de dividendos. Entonces, ¿dónde va a quedar? Pues ya decretamos que se van a distribuir los dividendos. ¿Mande? Se hace, pero ¿cuál sería el asiento correspondiente? Se convierte en un pasivo. Deja de ser capital contable y en tanto se convierte en un pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Transformación de las fuentes de los recursos. Capital que se convierte en pasivo. ¿Estamos de acuerdo? O la otra parte, resulta que tengo un proveedor, el proveedor más importante con el que trabajo, y tengo un adeudo importante con él, es el que me surte la principal mercancía de la cual hago objeto en mi negocio. Y entonces tengo muchos adeudos con él, y llega un momento en que me dice, si no me pagas, ya no te surto. Y si no me surte, pues yo no puedo seguir trabajando. Y no tengo dinero para pagarle. ¿Cómo podría hacer para que él siga surtiéndome el producto y yo deje de tener ese apremio por no poder pagarle? Entonces tengo más deuda, ¿no? Deuda que cambia por deuda. Y es una transacción entonces. ¿Qué otra forma se les ocurriría? O lo invito para que se convierta en un socio de mi empresa. Y entonces el pasivo se transforma en capital. Transformación de las fuentes de los recursos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí nos queda claro esta parte? ¿No tienen dudas? Entonces decimos, la contabilidad registra como operaciones, las transacciones, las transformaciones internas de recursos o de sus fuentes. ¿Y qué más registra la contabilidad?
¿Qué más registra? Yo sé que ustedes todos son jefes y ya nadie registra, pero bueno, cuando no eran jefes todavía, ¿qué registraban aparte de las transacciones y de las transformaciones? ¿Mandé? Pero gastos, por ejemplo, si tú interactúas con otra persona, le pagas el gasto, es una transacción. Variaciones en el capital, pues son las transformaciones, ¿no? Decíamos, el dividendo que se decrete se convierte en utilidad o se convierte en pasivo. Son transformaciones de fuentes de los recursos. También se registran todos el uso humano a través de los fondos de salario. Que son transacciones, ¿no? Estamos interactuando con otra entidad económica. Abran su cartera todos. ¿No traen todos billetes de $100? ¿Y qué estamos registrando ahí? Una fluctuación cambiaria. Una fluctuación cambiaria. Cualquier situación cuantitativa. Cualquier evento económico. Hablamos de eventos económicos. Entonces la contabilidad registra transacciones, transformaciones internas y registra también eventos económicos. Eventos económicos como precisamente la fluctuación cambiaria. Entonces, esos eventos económicos que registra la contabilidad deben reunir tres condiciones: que el evento económico sea identificable, que el evento económico sea cuantificable, pero además y primordialmente que el evento económico afecte a la entidad. Yo tengo cuentas de bancos o de clientes o de proveedores o de cualquier otra partida del balance en dólares, tengo que reconocer la fluctuación del tipo de cambio. Cada que hay fluctuación de tipo de cambio, cada que presento estados financieros, o cada que hay una operación de pago, de compra o de cualquier movimiento que implique el uso de recursos en otra divisa, tiene que reconocerse en la contabilidad como un evento económico. ¿Qué otro evento económico registramos en la contabilidad? Las contingencias. ¿Qué es una contingencia? ¿Mande? Es algo que puede o no ocurrir, ¿no? ¿Eso lo registramos? ¿Cómo qué contingencia se les ocurre? Un desastre natural, llovió mucho. ¿Eso lo registramos? Bueno, cuando nos afecta, ¿no? Pero ahí lo que genera, por ejemplo, es una transformación de recursos. Llega el agua, se lleva a tus computadoras, transformación de recursos. No el evento económico en sí. Pero un evento económico que registremos en la contabilidad, además de la fluctuación cambiaria. ¿Mandé? Pero son transacciones. Vas con una persona que te vende computadoras, te las pagas, es una transacción. La reserva es transformación transformación de los recursos. La reserva, por ejemplo, la estimación para cuentas incobrables, la cuenta por cobrar se va convirtiendo en gasto. ¿Nadie tiene siendo contador más de 5 años, más de 7 años, algo así? Todos son contadores de reciente. ¿No les tocó el B10 a nadie de ustedes? ¿Qué registrábamos en el B10? Bueno, ¿registrábamos o registramos? ¿Se hace B10 o ya no se hace B10 ahorita? Ya no hacen B10, ¿por qué no hacen B10? Cuando hablábamos de principios decíamos el boletín B10, ¿no? Y que tenía sus 5 documentos de adecuaciones y luego un documento integrador y todas esas cosas. ¿Ya no hay B10 ahora en las normas de información financiera? Entre todos vamos armando cuando la inflación en 3 años no exceda del 26%, en tanto no exceda ese 26%, no, si hay inflación, pero es menor al 26%. Cuando no exceda del 26%, entonces no hay que hacer B10. ¿Desde cuándo es esto? Desde 2008, ¿no? Hasta 2007 hicimos la última reexpresión. Entonces, aquí el concepto que maneja la norma, la NIF B10, es cuando no nos ubiquemos en un entorno inflacionario. El concepto técnico que maneja la norma es entorno inflacionario. Si no estamos en un entorno inflacionario, entonces no reconocemos los efectos de la inflación en la información financiera, no hacemos reexpresión. Pero si no, también sería un evento económico identificable, cuantificable y que afecta a la entidad que sería susceptible de registro.
¿Okay? Entonces, cuando la contabilidad dice que registra operaciones, porque además es un concepto que está reproducido en el Código Fiscal de la Federación, también se refiere a operaciones. Operaciones, entendemos, son transacciones, transformaciones internas y eventos económicos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Para qué sirve ese registro de operaciones? Para producir sistemática y estructuradamente información financiera. Y esta es la definición corta que ahora tenemos. Le quitaron algunos elementos, no porque ya no aparezcan en la definición, sino porque más adelante los explican de manera específica en las normas de información financiera. ¿Okay? Es una técnica, registra operaciones y produce información cuantitativa expresada, dice además, en unidades monetarias. Y esto es lo que registra como concepto de operación. ¿Okay? Bien, ¿dudas que tengan hasta aquí? Entonces, partiendo del principio o de las normas de información financiera, partiendo de la definición de contabilidad financiera que manejan las normas de información financiera, la finalidad de esta contabilidad es que me sea útil para tomar decisiones, no es que me sea útil para pagar impuestos. Es una de las decisiones que tomo en función de la contabilidad. Sí, pero la contabilidad tiene que tener un espectro más amplio, y es que me debe servir para tomar decisiones de la entidad. Y básicamente esa información tiene que estar plasmada en los estados financieros. Estados financieros que en la general de los casos nos remite, porque es lo que hacemos en la práctica, hacer un balance y un estado de resultados cuando mucho. Y las normas hablan de 4 estados financieros. Y vamos a platicar en estos 2 días que vamos a estar trabajando, de que ahora el Código Fiscal y su reglamento me requieren que haga estados financieros para efectos fiscales, y que además parecieran distintos de estos que marcan las normas de información financiera, porque incluso en la denominación los 4 estados financieros tienen nombres distintos. El reglamento del código y las normas de información financiera. Entenderíamos que son los mismos, pero bueno, no sé por qué, cuando hablan de reglamento y hablan de contabilidad, no adoptan los tecnicismos que manejamos en las normas de información financiera, tendrían que hacerlo. Entonces, cuando hablamos de normas de información financiera, nos estamos refiriendo al cuerpo normativo que hoy día rige todo el proceso de cuantificación contable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del proceso de cuantificación contable? Nos referimos al proceso que implica desde el hecho de tener un comprobante en la mano, bueno, que ahora ya no los tenemos en la mano, ¿no? Se supone que los tenemos en la computadora. Desde que tenemos un comprobante, lo registramos, lo procesamos, lo convertimos en información y lo plasmamos en estados financieros. Todo ese proceso de cuantificación contable tendría que estar apegado a esta normatividad que se llaman ahora normas de información financiera, que hasta 2005 se denominaban los principios de contabilidad generalmente aceptados. Hasta 2005 lo hacía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de su Comisión de Principios de Contabilidad. A partir de 2006 lo hace el Consejo de Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, el CINIF que se le conoce, y es ella quien emite los pronunciamientos normativos que utilizamos para hacer la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de principios, hasta 2005, ¿se acuerdan que dentro de esos principios mencionábamos, había ciertos conceptos que trataban de permear todo el esquema de cuantificación contable? ¿Se acuerdan cuántos eran los principios de contabilidad generalmente olvidados? ¿Eran 9? ¿Están de acuerdo? Eran 9 principios de contabilidad. Cuando cambia el concepto y la normatividad contable en nuestro país, ahora en normas de información financiera, ¿cómo se llaman esos 9 que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados? Ahora se llaman postulados básicos, ¿no? ¿Cuántos de estos 9 sobrevivieron? ¿Sobrevivieron 8? No. De esos 9 que eran originalmente, desaparecieron 2, entonces ¿cuántos nos quedaron? Nos quedaron 8 porque apareció uno nuevo, ¿no? Entonces, desaparecieron 2, pero apareció uno nuevo, tenemos 8 postulados básicos. Entonces, lo que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora se convierten en postulados básicos. Desaparecen este que se llamaba importancia relativa y este otro que se llamaba revelación suficiente, no porque ya no los utilicemos, ahora son conceptos normativos que se convierten en características de la información. La información que generemos debe cumplir con el requisito de importancia relativa y de revelación suficiente. Y vamos a platicar de estos postulados básicos. Entonces, digamos, estos postulados básicos son conceptos normativos que rigen todo el esquema de cuantificación contable. Yo lo tengo que aplicar desde que tengo el comprobante, decíamos, y hasta que lo convierto en un estado financiero, me tengo que apegar a estos postulados básicos. Entonces, inciden en la identificación del ente económico, en el análisis, en la valoración, en la cuantificación, en la presentación,
e incluso en la revelación de todas las operaciones que yo hago cuando estoy generando información contable. Si hiciéramos una división de ellos, diríamos que estos postulados básicos en primer término, o dentro de estos postulados básicos existe en primera instancia uno que trata de captar la sustancia económica o la esencia económica de las operaciones que realiza la entidad y que se llama sustancia económica. De hecho, este de sustancia económica es el agregado que tenemos ahora en normas de información financiera. El que permite identificar y delimitar el ente económico es el de entidad económica. Cuando hablábamos de principio se llamaba de entidad. Vamos a analizar cada uno de ellos. El que asume que la entidad está en existencia continua es el de negocio en marcha. El que me da las bases para el reconocimiento contable, y también vamos a hablar de qué es el reconocimiento contable, es uno que se llama asociación de costos y gastos con ingresos, que es como la secuela del que antes era periodo contable. Devengación contable, que es lo que antes era realización cuando hablábamos de principios. Uno de evaluación, que era valor histórico original cuando eran principios también. Dualidad económica, que es el fundamento de la técnica contable, sigue siendo el mismo desde principios y ahora. Y consistencia, que antes era comparable. Vamos a platicar de cada uno de ellos. Entonces, por principio de cuentas, hablamos de reconocimiento contable. Entonces, cuando la contabilidad dice que la contabilidad registra operaciones, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es que la contabilidad reconoce contablemente las operaciones que realiza la entidad. Más que hablar de registro, hablaríamos de reconocimiento contable. Todas las normas de información financiera hacen referencia a este concepto de reconocimiento contable, que básicamente consiste en tres cosas. Cuando yo digo voy a reconocer contablemente una operación, me estoy refiriendo al hecho de que esa operación la voy a evaluar en primera instancia. O sea, por ejemplo, si yo compro mercancía en el extranjero, y la compro en dólares o la compro en cualquier otra divisa, tendría que evaluarla en primera instancia. Oye, ¿cuánto vale eso? Porque finalmente mi contabilidad la tengo que hacer en pesos. Entonces, ¿a qué tipo de cambio la considero? Y la primera regla que me tendría que dar una norma de información financiera es una norma de evaluación. Es la primera parte del reconocimiento contable. La siguiente parte es la parte de la presentación. Oye, ya sé que tengo mercancía en el extranjero que todavía no llega, que viene en camino, y que tengo una deuda con un proveedor extranjero. ¿Dónde lo voy a poner en los estados financieros? ¿Dónde pondríamos las mercancías? ¿Cómo le llamaremos a la cuenta? Mercancías en tránsito. ¿Dentro de qué rubro pondríamos esas mercancías en tránsito en nuestros estados financieros? Dentro del activo circulante, pero ¿dentro de qué rubro genérico pondríamos a...? Después del almacén. Después del almacén, bueno, de hecho el almacén, sea de materia prima, producción en proceso, producto terminado, es un rubro genérico que se llama inventarios. Entonces las mercancías en tránsito son parte de los inventarios, NIFC 4. ¿Okay? Entonces esa es la regla de presentación. Proveedores extranjeros, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en el pasivo. ¿Corto plazo o largo plazo? Corto plazo. ¿Cuándo es corto plazo un pasivo? Cuando es menor de 12 meses, corto plazo. Cuando es mayor de 12 meses, ¿y cuando es de 12 meses? O te esperas un día para que ya sea corto plazo. Y ya queda, ¿no? Bueno, menor o igual a 12 meses es corto plazo, ¿no? Dice la norma, mayor de 12 meses es largo plazo. Entonces, esa es la regla de presentación. Entonces, reconocimiento contable, lo primero que tienes que hacer es evaluar cuánto cuesta la operación. Lo siguiente es presentar dónde pongo esas cifras en mis estados financieros. Y el tercer elemento dentro del reconocimiento contable es la revelación. Oye, hay algo importante que yo no pueda ver en los estados financieros, porque yo veo mercancías en tránsito y veo proveedores extranjeros. Hay algo que yo no pueda apreciar en el estado financiero de la simple lectura y que sea necesario que se revele dentro de la información. Sí, que la operación fue en dólares. Entonces, ¿cómo revelo? A través de una nota. Sí, que la mercancía está en la frontera y que faltan los impuestos. Bueno, también a través de una nota, son reglas de revelación. Entonces, el reconocimiento contable, a que se refieren las normas de información financiera, consiste en evaluar, en presentar y en revelar las características de una operación contable. ¿Sí? ¿Tienes que aclarar esta parte? Y ese reconocimiento contable se divide en dos partes. El reconocimiento inicial, que es la primera vez que incorporo esa operación a mi sistema de registro contable, y un reconocimiento posterior, porque hay operaciones o hay partidas involucradas en una operación que son susceptibles de hacer un reconocimiento posterior
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mercancía que compré en el extranjero y que le debo al proveedor es susceptible de revaluarse o de disminuirse incluso por efecto de la fluctuación en el tipo de cambio. Entonces hay que hacer un reconocimiento inicial y en ocasiones hay que hacer un reconocimiento posterior. Por ejemplo, cuando hablamos de un activo fijo, ¿cuál es la regla de evaluación? ¿Cuánto cuesta un activo fijo? El valor de adquisición nada más, más todos los gastos que impliquen que el activo esté en condiciones de uso. Reconocimiento inicial. Y reconocimiento posterior del activo fijo. Adecuaciones, mejoras o incluso la depreciación misma. Ese sería un reconocimiento posterior de los activos fijos. Ese reconocimiento contable. Eso es lo que hace la contabilidad cuando registra, ¿no? Presentar dónde lo ponemos en los estados financieros, decíamos, y revelar, divulgar ciertas características de la operación que no se pueden apreciar de la simple lectura de los estados financieros. ¿Ok? Bien, ¿dudas que tengan hasta aquí? ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Todavía no saben a dónde vamos a llegar con todo esto? Más o menos se van imaginando. Ok. Entonces, estas normas de información financiera de las que estamos platicando, en muchos de los casos, están sujetas a que para su aplicación e interpretación tengamos que aplicar lo que se conoce como juicio profesional. Juicio profesional que cuando nos remitimos a los principios de contabilidad generalmente aceptados, se le denominaba criterio prudencial de aplicación de las normas particulares. ¿Cómo a qué le suena eso de juicio profesional? O sea, hay ocasiones en que tenemos que aplicar nuestro juicio profesional. ¿Qué hacemos cuando aplicamos juicio profesional? ¿Qué involucra ese juicio profesional? Cuando dices, esto lo voy a aplicar, lo voy a hacer así en base a mi juicio profesional. ¿Qué usas para? Experiencia y conocimiento, ¿no? No nada más experiencia y conocimiento. Experiencia y capacidad técnica. O sea, hay ocasiones en que la aplicación de las normas, que decimos, la misma denominación de norma le daría un carácter de coercible, de obligatorio, se puede flexibilizar de cierta forma en función del juicio profesional. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de activos fijos. ¿Cómo definimos un activo fijo? ¿Cómo se define un activo fijo? Vamos construyendo una definición para aproximarnos a lo que dice la NIF C6, que se llama propiedades, planta y equipo. ¿Acciones de otra empresa? ¿Acciones de otra empresa? ¿Es una inversión? ¿No es una inversión? ¿No es de carácter fijo? Inversión permanente en acciones. Compré acciones de otra empresa y ahí las voy a tener para siempre. Por eso, entonces, ¿cómo definimos un activo fijo? Son bienes. Ok, son bienes. Le agregaríamos ahí la parte que son tangibles. Pueden ser muebles o inmuebles. Ok, ¿para qué vamos a usar esos activos fijos? Para el uso de la empresa. Para la empresa, para sus empleados, para todo. ¿Para qué más? Para transformación. No nada más de materia prima, sino también puede ser de otros activos fijos, para la transformación o incluso para prestarle servicio a nuestros mismos clientes. Entonces, tiene usos internos, usos de transformación, o tiene usos para prestarle servicio a clientes. Y estimamos, de acuerdo a lo que dice la norma, que esté con nosotros por lo menos ¿cuánto tiempo? Dice la norma por lo menos un año. Por lo menos estará con nosotros un año ese activo fijo. Si tiene esas características, se debe considerar como tal. Eso dice la norma. Las C6, propiedades, planta y equipo. ¿Estamos de acuerdo? Yo compro una engrapadora. ¿Dónde la registran? O por fin. Pues ¿de qué engrapadoras compran? ¿No les va a durar un año por lo menos? ¿Más? Entonces, ¿por qué la mandan a gasto? Si ustedes me dijeron que un activo fijo es un bien tangible, que le va a dar servicio a la empresa, que va a estar por nosotros por lo menos un año, ¿no es un activo fijo eso? ¿Y por qué lo mandan a gastos? ¿Por qué no? Por su valor no es un activo fijo. ¿No es un activo fijo? ¿Mandé? Bueno, ¿cae en la definición de activo fijo o no? Vamos a ver más adelante la definición de activo. Dice, un activo es un recurso controlado por la entidad
del cual esperamos fundadamente obtener beneficios económicos en el futuro. ¿Esperamos obtener beneficios económicos en el futuro de esa engrapadora? Ah, ya no vamos a ocupar, ahora es para una engrapada ya. O sea, cabe perfectamente en la definición de un activo fijo. La cuestión es que, no, o sea, sí te ayuda a operar con la empresa. O sea, vamos a operar sin engrapadoras, por ejemplo, no se puede. Tiene todas las características de un activo fijo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que finalmente, por el monto, efectivamente, me implicaría una serie de conceptos que serían incluso más onerosos que su control mismo. Pero imagínense tener que depreciar esa engrapadora a cada periodo. O sea, si es un activo fijo, tiene todas las características de un activo fijo. Sin embargo, en este caso me apoyaría yo en lo que antes era uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que se llama importancia relativa. Este que está por aquí, me apoyaría en este para decir, bueno, pues yo voy a considerar que aún siendo un activo fijo, es preferible enviarlo a gastos. ¿En qué me fundamento para esto? En su importancia relativa. O sea, aun cuando tiene todas las características de un activo fijo, lo puedo hacer de esta manera. E incluso la NIF C6, propiedades, planta y equipo, hablando de un concepto que en la norma se le denomina herramientas de mano, dice, e incluso te propongo 4 métodos alternativos para que controles ese tipo de activos fijos. Herramientas de mano. Herramientas de pequeña o de poca magnitud que podrías controlar bajo 4 conceptos. Una, si tú quieres, mándalo a activos fijos. Oye, ¿de qué depende de su importancia relativa? Decimos, no, pues es que mi empresa es muy grande. ¿Cómo determino si tiene o no tiene importancia relativa? En función de la representación que tiene el concepto respecto de todo el rubro al cual pertenece. O sea, ¿cuánto cuesta tu engrapadora? 500 pesos. ¿Cuánto tienes de activos fijos? 50 millones. ¿Cuánto es la engrapadora en función de todo el activo fijo? No es nada. Pero si mi negocio o mi entidad económica es únicamente un escritorio público, alias una mesita que tengo afuera de la oficina de Hacienda, mi activo fijo nada más es la engrapadora y una computadora, ¿dónde lo voy a registrar? Esos son los únicos activos, ¿no? Bueno. Aún así. Bueno, al rato vamos a hablar ahorita que hablemos de los postulados básicos, vamos a ver tu postura. La vamos a ver reflejada, ustedes me van a decir en cuál postulado básico van a ver. Bien, entonces, cuando tengo que tomar la decisión, dice, bueno, uno dice lo puedo mandar a activo fijo. Otra postura es mandarlo a gastos. Pero incluso podrías utilizar otra técnica que se llama fondo fijo de herramientas de mano, que se manejaría más o menos igual que un fondo fijo de caja. ¿Cuándo lo vas a mandar a resultados? Cada que hagas una reposición. Y habría un último concepto que se llama inventarios. ¿Cuántas engrapadoras compraste? 100. Pues cada mes vas haciendo un inventario. ¿Cuántas te quedan? 90. Pues bueno, las 10 las mandas a gastos. Entonces hay 4 métodos alternativos. ¿De qué depende qué método voy a utilizar? Precisamente del juicio profesional. O sea, cada quien tiene la mejor forma para matar las pulgas, ¿no? Cada quien sabe cómo mata las pulgas. Entonces, ese sería el concepto, es el juicio profesional. Sin embargo, sí me dice la norma, cuando tú apliques tu juicio profesional, ese juicio profesional tiene que estar sustentado en un criterio conservador. Ante 2 opciones alternativas, tú como profesional de la materia, tendrías que optar por la alternativa más conservadora. O sea, tampoco ser tan neutral. Oye, pues yo compré una engrapadora a gastos. Oye, me compré un coche, ¿qué es un coche chiquito? Pues también mándalo a gastos. No, o sea, tendrías que tomar una postura conservadora, ¿no? A eso se refiere el... ¿Mandé? Un coche chiquito también lo mandamos a gastos, ¿no? Bien, entonces digamos los postulados básicos son fundamentos que rigen el ambiente en el cual debe operar el sistema de cuantificación contable. Todo el sistema de cuantificación contable, desde el inicio y hasta la culminación que es la presentación en estados financieros. Entonces los postulados básicos ahora son estos 8, decíamos que antes eran principios algunos. Este de entidad económica antes se denominaba entidad nada más, ahora se llama entidad económica, le agregaron esta connotación de económico. Bueno, ¿y eso cómo lo aplicamos en el día a día cuando hacemos contabilidad? ¿Para qué nos sirve este postulado básico de entidad económica? De una empresa con otra, en cierta forma es el concepto, ¿no? Porque dice el postulado básico que la entidad económica es un ente identificable, conformado por recursos humanos, materiales técnicos y financieros, cuya personalidad jurídica y patrimonio
son distintos incluso de las personas que lo conforman. Dice, una cosa es la entidad económica y otra cosa incluso son las personas que lo conforman. Y el ejemplo a lo mejor sería el siguiente. Constituimos una sociedad anónima, ¿cuántos socios necesitamos mínimo? Por lo menos 2. ¿Y cuánto capital requerimos mínimo? O sea, la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, necesitamos un capital mínimo sin que ya establezca cuál es el monto, ya no dice los 50,000 que decía antes, ¿no? Entonces, necesitamos un capital mínimo, ¿cuál el que sea? De cualquier forma vamos a poner 100,000 pesos cada quien para constituir a esa persona moral. La constituimos, vamos a empezar a trabajar, no tenemos ni dónde meternos, pero bueno, ya tenemos nuestra persona moral. Sin embargo, uno de los socios dice, bueno, como no tenemos dónde trabajar, yo tengo un edificio, yo pongo a disposición de la persona moral este edificio que es mío, vamos a firmar un contrato de comodato, la persona moral conmigo, donde en virtud de ese contrato de comodato, que así son los contratos de comodato, la persona moral se compromete a mantener en condiciones adecuadas de mantenimiento al edificio, y yo me comprometo a otorgarle el uso goce mientras esto ocurra. Entonces el otro socio, bueno, pues si tú vas a poner un edificio, yo voy a poner 2 camiones de carga y reparto, para que traigamos la mercancía, y cuando haya que repartirla, la repartimos, y de igual forma, yo entrego los 2 camiones en comodato, nada más mantenerlos en condiciones de uso. ¿Dónde registraríamos esos activos fijos en la contabilidad de la persona moral? ¿Dónde quedarían comprendidos? Bueno, son activos fijos, digo, no dije que los metas. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez podríamos registrarlos en cuentas de orden, tal vez. Ajá. Si tenemos la costumbre fea de hacer cuentas de orden, que a lo mejor podríamos poner una nota y no ponemos cuentas de orden, ¿no? No hay que registrarlos aunque sean del socio, aunque diga ya a mí no me importa el activo, ahí te lo dejo. ¿No se verían más bonitos ahí en el balance? Pero no son de ella. Pero son los socios, son los mismos casi. La quieren como si fuera su hijo. De todas formas, ¿no? Es precisamente esa la aplicación del postulado básico. La entidad económica tiene una personalidad jurídica diferente a las personas que lo conforman. Incluso, por ejemplo, yo soy una tienda que vende materiales y de repente llega alguien y me dice, oye, tú vendes materiales, yo vendo pintura. ¿Qué te parece que te pongo ahí unos botes de pintura y cuando los vendas te pago una comisión? Mercancías en consignación. ¿Como cuenta de qué? Él me dejó la mercancía y me dijo, cuando la vendas te pago una comisión. ¿En mercancías en consignación? Eso fue lo que dije. Él me dejó unos botes de pintura en mi tienda de materiales y me dijo, cuando las vendas te pago una comisión. ¿Dónde la registro yo? No se registraría hasta el momento de que yo venda la mercancía, obtenga la comisión y en ese momento ya... Entonces no van mercancías en consignación. O sea, eso también va extra libros. ¿Por qué? Porque no es mío. Oye, pero ya me lo dejó aquí, yo lo voy a vender. Sí, pero no es tuyo. Es de una entidad económica distinta. A eso va referido el concepto de entidad económica. ¿Sí nos queda claro esa parte? Dice, tiene personalidad jurídica y patrimonio distintos incluso de las personas que lo conforman. Personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? ¿Qué es la personalidad jurídica? La identidad. Atributos. Bueno, son presentes los atributos, ¿no? Es otro concepto. Personalidad jurídica es la aptitud legal para ser sujeto titular de derechos y obligaciones. Yo puedo tener derechos y obligarme por mí mismo. ¿Las personas físicas tenemos personalidad jurídica? Sí. ¿Y las personas morales? También. ¿Y cómo ejercen la personalidad jurídica las personas morales? A través de un representante. ¿Okay? Y patrimonio propio. ¿Qué es el patrimonio? Entonces, ¿son los activos? ¿Qué es la diferencia entre el activo y el pasivo? Es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es el patrimonio? O sea, si se muere una tía lejana y me dicen, oye, te dejó todo su patrimonio, ¿qué me dejó? ¿Mande? ¿Qué me dejó? Bienes, derechos y obligaciones. Así dicen los abogados, bienes, derechos y obligaciones. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones.
Y los contadores que somos más pragmáticos decimos activo menos pasivo, ¿no? Y es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice, la personalidad jurídica y el patrimonio de la entidad económica son distintos de la persona que lo conforma. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la aplicación de este postulado básico. Luego tenemos este siguiente postulado básico, que es el de negocio en marcha. ¿Cómo a qué le suena? ¿De qué se acuerdan que sea negocio en marcha? Digo, este viene desde los primeros principios de contabilidad, negocio en marcha. Que esté en operación, ¿y eso para qué me sirve? Aquí el chiste es que apliquemos los postulados, ¿no? Porque el chiste es que los aterricemos en el día a día de lo que estoy haciendo en contabilidad. Negocio en marcha. La existencia de la entidad económica se presume continua, ¿y eso qué? ¿Está funcionando y eso qué? Eso implica que esté realizando operaciones, esas operaciones se han estado anteriormente registradas. No, eso será siempre, ¿no? Siempre que haga una operación tiene que registrarse, pero eso ¿qué implica en el esquema de cuantificación contable? O sea, dice, la existencia de la entidad se presume continua, salvo prueba en contrario. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, dice, si la vida de la entidad se presume continua, durante esa continuidad de la vida de la entidad, tú tienes que utilizar métodos y procedimientos de cuantificación contable que prevalezcan en el tiempo. Bueno, métodos y procedimientos de cuantificación contable. Que si pueden hacer uso del micrófono. ¿Cada quien tiene su micrófono? Y que si por favor hacen uso del micrófono, No, tú cállate uno, digo, ya estamos platicando tú y yo. Entonces, sí, ni se lo pase. Entonces dice, la entidad tiene que utilizar métodos y procedimientos de cuantificación contable que prevalezcan en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo qué métodos y procedimientos de cuantificación contable usamos los contadores? ¿Qué métodos y procedimientos? Ahora, ¿no quieres hablar? No, está bien. ¿Cómo qué métodos y procedimientos de cuantificación contable utilizamos los contadores? Manual, electrónica. No, métodos y procedimientos de cuantificación contable. ¿Qué cuantificamos contablemente? Los inventarios. ¿Qué le hacemos a los inventarios? ¿Qué métodos de cuantificación contable usamos con los inventarios? ¿Cómo se llaman? ¿Mandé? ¿Métodos o sistemas de evaluación? ¿Cómo se llaman? ¿Métodos o sistemas de evaluación? ¿O ninguno de los dos? Métodos de evaluación de inventarios. Ok. Les voy a dar una mala noticia, ya no se llaman métodos de evaluación de inventarios. Ok. La NIF C4, que habla de inventarios, decía hasta 2010 que nosotros tendríamos que utilizar alternativamente algunos métodos de evaluación de inventarios que mencionaba la norma. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de inventarios que ustedes conocen? Métodos de evaluación de inventarios. PEPs, WEPs, promedios. El método detallista. ¿Y cuál? Método detallista y costos identificados. ¿Ustedes qué son más, financieros o fiscalistas? ¿Qué son más? Para ubicarnos. ¿Vale? Okay. Lo que pasa es que la ley de renta también habla de métodos de evaluación de inventarios. La ley de renta habla de métodos y hablaba de los mismos 5 hasta el año pasado. Los métodos de evaluación de inventarios son PEPs, WEPs, promedios, costos identificados y el método detallista, igual que decía la NIF C4 hasta 2010. Y así le llamaba métodos de evaluación de inventarios. Y entonces, como saben ustedes, las normas de información financiera están en un proceso de hacer equivalencias o volverse convergentes con las normas internacionales de información financiera. Tratamos de adecuarnos a lo que están haciendo en otros países para que nuestra información sea consistente o sea comparable con la que se hace en otros países. Entonces, en función de esta circunstancia, los miembros del CINIF, del Consejo de Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, se reúnen con sus equivalentes de otros países y discuten las normas y tratamos de adecuarnos a lo que se hace en otros países. Cuando nos reunimos con los miembros de otros países para platicar precisamente de esta NIF C4 de inventarios, nos decían ellos, oye, ¿por qué usas ese método de WEPs? Ese de últimas entradas, primeras salidas. Decían ellos, es que a mí no se me hace lógico el uso de este método.
Porque si fuéramos lógicos, si yo estoy metiendo mercancía a un almacén y luego meto otra vez mercancía al almacén y luego meto más mercancía al almacén, siendo lógicos, ¿cuál sacaríamos primero? Bueno, sí digo, viéndolo desde ese punto de vista, yo meto mercancía y luego más mercancía, pues sacaría primero la que entró al final, ¿no? Porque está más cerca de la puerta. Pero hablando en términos de evaluación, ¿cuál sacaría primero? La primera. Dice, ¿por qué sacamos primero? ¿Por qué sacan ustedes primero la última que entró? ¿Por qué sacamos primero la última que entró? ¿Mandé? Ok, entonces, ¿qué estamos actualizando cuando hacemos webs? Se actualiza el costo y el inventario. El inventario queda a valor histórico. Por principio de cuentas, no se me hace lógico, decían los miembros de los órganos equivalentes en otros países, no se me hace lógico que saques primero lo último. Y la otra es que si tú me dices que el sustento técnico de aplicar webs es porque cuando utilizas webs actualizas el costo, o sea, ¿no dices tú que desde 2007 dejaste de hacer reexpresión de estados financieros? Entonces, ¿por qué reexpresas el costo? Porque además el procedimiento vigente en la NIF B10 de reexpresión de estados financieros dice que cuando tú apliques el método de reexpresión es un método integral. O reexpresas todo o no reexpresas nada. Y tú estás reexpresando nada más el costo de ventas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es un método que en términos internacionales no lo aplica nadie, nada más lo aplicamos nosotros en México. Entonces, sugerimos que para que te puedas adecuar a lo que se hace en otros países, elimines el WEBS de tus métodos de evaluación de inventarios, que así le llamaban todavía en ese entonces. Y entonces el WEBS desde 2011 es un método que ya no se aplica. ¿Sí? Sin embargo, en la ley de renta, en el artículo 45F de la ley de renta vigente hasta el año pasado, seguían diciendo que los métodos de evaluación de inventarios es el PEPS, WEBS, promedios identificados y método de talleres hasta el año pasado. ¿Cuál es el método que menos le conviene a la autoridad? El WEBS, porque le actualiza el costo, le baja la utilidad y disminuye el pago de impuestos. Y sin embargo, lo tienen todavía. Y además de que cambiaron y eliminaron el WEBS, cambiaron la denominación del concepto. Ya no se llama desde 2011 método de evaluación de inventarios. Se llaman fórmulas de asignación de costo. Si al final de estas dos sesiones, por lo menos se van con algo, pues ya saben que se llaman fórmulas de asignación de costo. Entonces, si alguien ven que diga métodos de evaluación de inventario, lo ven así como feo y dicen así como, pues, ¿dónde tomas tus cursos? ¿No? Entonces, fórmulas de asignación de costo, ¿sale? Y ya no existe el WEBS. Y desde este año en la ley de renta, en la nueva ley de renta, ya tampoco se contempla el uso del WEBS como fórmula de asignación de costo. Bueno, aunque la ley la sigue diciendo que se llama método de evaluación de inventarios. ¿Ok? A lo mejor, bueno, si todavía dicen método de evaluación de inventarios, es que yo soy fiscalista, yo me apego a lo que dice la ley, ¿no? Pero en sí el concepto técnico es fórmulas de asignación de costo. Entonces, fórmula de asignación de costo. Entonces yo vengo usando métodos y procedimientos de cuantificación contable, en el caso de inventarios, métodos de evaluación de inventarios y fórmulas de asignación de costo. En el caso de los activos fijos, ¿qué procedimientos de cuantificación contable utilizo? Ajá, pero ¿qué procedimiento de cuantificación contable le aplicamos a los activos fijos? La depreciación, ¿no? La depreciación que le podemos hacer, ¿bajo qué conceptos o bajo qué técnica de depreciación? ¿Línea recta? ¿Cuál sería otra que podríamos utilizar? ¿Qué es la línea recta? Por vida útil es línea recta. O porcentaje o los años que vaya, es línea recta. ¿Qué otro procedimiento para calcular la depreciación conocen? Además de línea recta. O sea que puede ser línea recta o línea recta y no hay otro. ¿De qué otra forma se puede calcular la depreciación? Línea recta y hasta 2011 también, hasta 2010, perdón, línea recta o unidades producidas. A partir de 2011 se les ocurrió meter una serie de métodos de depreciación en las normas. Se puede hacer por línea recta, puede ser por unidades producidas. La suma de los dígitos del año. Saldos decrecientes, saldos crecientes, por fondo acumulado. Pero finalmente los que usamos normalmente son o línea recta
o cuando mucho unidades producidas. Es un método de cuantificación contable. Sobre las cuentas por cobrar, ¿qué procedimiento de cuantificación contable aplicamos? ¿Qué le hacemos a las cuentas por cobrar como método de cuantificación contable? ¿Y para qué nos sirve la antigüedad de saldos? Y luego con eso, ¿qué hacemos? Ya tenemos facturas pendientes y luego hay unas facturas que ya están más lejanas para hacer una estimación de cuentas incobrables, ¿no? Es un procedimiento de cuantificación contable. ¿Cómo podemos calcular la estimación para cuentas incobrables? Por antigüedad de saldos, por un porcentaje de las ventas a crédito, por un porcentaje de las ventas totales. Usamos distintos métodos de cuantificación contable. Entonces lo que dice negocio en marcha es que la vida de la entidad se presume continua y durante esa vida continua tú tendrás que utilizar métodos y procedimientos de cuantificación contable aplicados de forma consistente y sistemática, que prevalezcan en el tiempo. Oye, es que yo vengo usando PEPS y al otro año uso PEPS. ¿Me puedo cambiar al siguiente año promedios? Y luego me puedo cambiar a webs y luego me puedo cambiar al detallista. Me podría estar cambiando cada año de procedimiento de cuantificación contable. O estoy depreciando y un año de precio en línea recta y otro año de precio por unidades producidas. Y al siguiente me gustó el de saldos decrecientes y al siguiente aplico una depreciación acelerada. ¿Me podría estar cambiando de métodos y procedimientos? ¿Habría algún problema si me estoy cambiando? ¿Qué le pasaría a mi información? Sí refleja la situación, pero la refleja de forma distinta de un periodo a otro. Pero ¿cuál sería el problema de estar cambiando de métodos de cuantificación contable? La información deja de ser consistente. La información deja de ser consistente. Entonces, por eso dice, utiliza métodos y procedimientos de cuantificación contable que prevalezcan en el tiempo. No significa esto que no puedo cambiar los métodos y procedimientos de cuantificación contable, máxime que en algunas ocasiones, incluso la norma misma es la que me obliga al cambio. Yo siempre usé webs, pero desde 2011 ya no puedo usar webs por la simple y sencilla razón de que ya no existe. Entonces tengo que cambiar necesariamente, ¿sí me explico? Pero en condiciones ordinarias, tú tendrías que utilizar métodos y procedimientos de cuantificación contable que prevalezcan en el tiempo. ¿Por qué? Porque el negocio se presume en existencia continua, pero después dice salvo prueba en contrario. ¿Cómo a qué nos suena ese salvo prueba en contrario? ¿Cuándo se presumiría que la existencia de la entidad no va a mantener esa continuidad? ¿Cuándo podría estar en peligro de perder esa continuidad del negocio? Cuando deja de obtener ingresos, ya habría riesgo de que continúe la entidad. Ya no obtiene ingresos, entonces ya no deprecia, ya no calcula así. Pero ¿cuándo podría estar en riesgo esa continuidad del negocio? ¿Cuándo podría decir, oye, cuidado porque este negocio está en riesgo de permanecer en esa existencia continua? En términos reales, técnicos, contables, ¿cuándo hay riesgo de que la entidad deje de operar? Cuando ya no tiene capacidad para sufragar las pérdidas. ¿Cómo medimos esa capacidad para sufragar pérdidas? O sea, tengo pérdidas, aporto más capital o... Por ejemplo, podríamos hablar del concepto de quiebra, una quiebra técnica. Ok, ¿qué es quiebra técnica? A veces ahí nos confundimos en el concepto. ¿Qué es una quiebra técnica? Ajá. Ok, pero ese concepto de que a veces lo confundimos, ordinariamente lo confundimos, el hecho de que la persona moral pierda 2/3 partes de su capital no es una quiebra técnica, es una causa de disolución de la persona moral que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no es una quiebra técnica. Por eso se llama quiebra técnica. Técnicamente, ¿cuándo estoy quebrado? ¿Cuándo estoy quebrado? Para empezar mi negocio, ¿qué fue lo que metí a mi negocio? Capital. Le metí capital. ¿Cuándo estoy quebrado técnicamente? Cuando se perdió mi capital. ¿Cómo dirían los contadores que ya se perdió el capital en números? Cuando los pasivos son mayores que los activos, tengo 101 pesos de pasivo. Tengo 100 pesos de activo. ¿Cómo está mi capital?